Bienvenidos a Animales del Alma. Mi nombre es María del Pilar Zamarra San Joaquín y soy la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el amor a nuestros amigos del alma. Lo prometido es deuda. Hace poco os hablaba de la importancia sanadora y de toma de conciencia de la terapia floral, empezando desde el primer momento en el que la chispa de la vida entra empieza a formar un cuerpo físico en lo que es el embrión, en lo que es dentro del útero, en lo que es dentro del huevo. Y esa importancia también durante toda la etapa prenatal, durante el nacimiento y durante la crianza. En especial la crianza de cachorros huérfanos, en especial cuando ha habido rupturas traumáticas de vínculo, madres que tienen estrés durante el embarazo, y os ponía el ejemplo del síndrome de Pandora en gatos. Bien, os comentaba que os iba a hablar sobre unas fórmulas grupales. Yo hice un vídeo hace tiempo en el formato de... Tengo varias maneras de hacer mis vídeos y en aquella época pues hacía muchos que eran fichas para que fueran vídeos breves. Sabemos que, bueno, la vida va muy acelerada, la gente valora que los vídeos y todo sea muy corto y muy visual. Y entonces, bueno, pues hice unos vídeos en los que comentaba sobre terapia floral y uno específicamente sobre la terapia floral aplicada a colonias de gatos libres. De manera que ahí pues se aplican fórmulas grupales, procurando el mayor bienestar para todo el grupo. Sobre todo en épocas pues, en las que hay algún elemento de distorsión, como pueda ser la pirotecnia, en determinadas épocas, cosa que yo ni comparto ni nunca comprenderé. O bueno, pues obras en la calle, en fin, determinadas circunstancias, o se da la circunstancia, por ejemplo, de que pues hay un contagio, empiezas a ver a gatos con los ojos con infección, etcétera, etcétera. Entonces, se utilizan fórmulas grupales. Y en estas fichas ponía 2 ejemplos de fórmulas grupales que voy a comentar también. Pero también os hablaba de una fórmula grupal en una casa de acogida, un piso de acogida de una protectora, digamos en la habitación destinada un poco más a enfermería, donde había gatos con una recuperación de según qué circunstancias y gatos senior, mayores, más delicados en cuanto a la alimentación y cuidados que necesitaban. Y entonces se me ocurrió una fórmula penta combinada de Rescue Remedy que os voy a describir. Bien, para no alargar este audio, os remito al curso libre en vídeo en mi canal de YouTube sobre terapia floral en centros de acogida, pero que es sobre terapia floral en animales, ¿vale? Porque describo en algunos capítulos también cómo se preparan, cómo se administran, por supuesto todos los beneficios, y hay una lección específica para el uso del remedio de rescate, del Rescue Remedy, el remedio de urgencia. Además de esto, sabéis que está el documento de descarga libre en PDF, tanto desde mi web, animalesdelalma.com, como también desde mis canales de Telegram. Y ahí también explico todas las propiedades del Rescue Remedy, etc. Entonces, para ampliar, pues ir a las fuentes que tengáis al respecto. Y yo de momento lo que sí os voy a contar es que estas 3 fórmulas son las siguientes. La primera, esta que comentaba el otro día para la casa de acogida. Sabemos que la dilución es en un frasco de 30 mililitros y se añaden, yo lo que añado son 8 gotas de Rescue Remedy y después 4 gotas de estas 5 flores, por eso digo que es un combinado penta es el prefijo que significa 5. Estas 5 flores, ¿qué os voy a decir? Que son crab apple, olive, holly, sweet chestnut y aspen. ¿Por qué crab apple y olive? Pues porque, por ejemplo, uno de los gatos estaba con una infección bucal tremenda y sweet chestnut porque también tenía bastante dolor. ¿Por qué holly? Por esta gata que os comenté que en comunicación me había mostrado, me había transmitido que aún echaba de menos a una de sus hijas y ese vínculo se rompió.
Y además es una flor sanadora en sí de otro tipo de traumas, junto con aspen, porque otro de los gatos había tenido un fuerte trauma. No se sabía cuál, cómo ni dónde, pero sí se sabía que había tenido un trauma porque recientemente había habido un ruido fuerte en el piso, se había caído una puerta, bueno, y el caso es que el animal desde ese momento se había quedado como más paralizado, comía peor, etcétera, porque le había revivido en forma de síndrome de estrés postraumático, vivencias traumáticas anteriores muy fuertes que tuvo cuando estaba en la calle. De manera que esta es la fórmula combinada, el Rescue con Crabapple, con Olive, con Sweet Chestnut, con Holly y con Aspen. Funcionando desde el primer día, mejorando los gatos desde que empezaron a beberla. Tremendo. Y ahora os voy a comentar sobre esas otras dos fórmulas que aparecen en una de las diapositivas de este vídeo de terapia floral para gatos en colonias libres. Bien, la primera que figura es precisamente también una combinación de Rescue Remedy, pero en lugar de ser con 5 flores es solo con 3 de las que he comentado, que es la tríada de Crabapple, Olive y Sweet Chestnut. Como os comentaba, para todo tipo de enfermedades, infecciones que además cursen con un agotamiento previo, de ahí el Olive, y con dolor, de ahí el Sweet Chestnut, ¿vale? Es decir, la misma fórmula que yo os he comentado, pero en este caso sin aspen y sin holly, que como os comentaba estaban más referidos al trauma. Y la segunda fórmula que recomiendo en el vídeo es sin base de Rescue Remedy, sin necesidad de que lleve, por ejemplo, el Rock Rose para el pánico, etcétera, pero sí lleva, por ejemplo, Estrella de Belén. Esto es lo que yo llamo la tríada sanadora, hablo de ello en mi libro. Estrella de Belén, Impatience y Holly. Es una tríada sanadora. A continuación, la siguiente tríada, que es Crabapple, Olive y Mímulos, que en el caso de los gatos el mímulo es tremendamente importante para la salud renal de los gatos, está íntimamente relacionado con eso, entonces sería Estrella de Belén, Impatience y Holly, más Crabapple, más Olive, más Mímulo, más Sweet Chestnut. Es una fórmula de 7 flores. Para colonias pues en las que hay no una necesidad tan grande o no una percepción tan evidente de que existen situaciones de miedo pánico, por eso el Rescue Remedy en principio no haría tanta falta, no estamos ante, digamos, una crisis que aparece, sino ante una situación, digamos, un poco más crónica, más mantenida en el tiempo. Entonces recurrimos a esta otra fórmula ya más individualizada de estas 7 flores. Pero os digo, combinaciones infinitas. Estudiad sobre flores. Hoy día existen en castellano, existen en español ya libros sobre este tema, no solamente el mío, ¿vale? También, por supuesto, sobre terapia floral en general, aunque no vaya específicamente, no estén específicamente hablando de la terapia aplicada en animales, pero por ejemplo yo siempre recomiendo estudiar, leer los escritos originales del doctor Edward Bach para conocer cada flor, para conocer las dimensiones de la luz que aportan desde su virtud, tanto pues todas las que os he comentado, como las demás hasta llegar a las 38 flores. Holly es una flor de verdad para dedicarle una tarde entera como mínimo. Interiorizar toda esa sabiduría contenida en el acebo es imprescindible para aquellos que nos dedicamos a la protección animal y, como digo siempre, para la sanación del vínculo. Se va a utilizar cuando hay problemas de convivencia, se va a utilizar cuando el animal tiene un estado de ánimo bajo, digamos depresivo. Entonces es para la pena, ¿entended? Para todo aquello que afecta al corazón. Entonces es imprescindible. Y por supuesto son las principales flores, hay alguna más que también es importante utilizar a nivel grupal, por ejemplo el nogal, el walnut, también puede ser en determinados momentos muy importante. Os podría comentar más, pero básicamente es esto. Vamos a buscar fórmulas grupales que beneficien a todos al máximo, buscando la armonía, buscando la sanación,
del grupo. Y estos son unos ejemplos, pues la verdad que sí, os tenéis que comprar unos pocos botes, pero de verdad que lo vais a amortizar porque duran muchísimo. Es muy fácil preparar las diluciones luego de esos frasquitos después de echar las gotas en una botella de 1,5 litros cuando vas a la colonia y les pones el agua. Y es tremendamente gratificante y mucho más también cuando están en casas de acogida, por supuesto, recuperándose de procesos, que además ahí es mucho más fácil de administrar en su agua o incluso echándolo encima de la comida húmeda, etcétera, o en aplicaciones locales, caricias. O sea, yo es que no me canso de recomendarlo. ¿Por qué? Pues porque lo estoy usando desde hace años y estoy viendo los resultados. Es así, es que ves, es que alucinas realmente con los milagros de la terapia floral. Bien, pues ánimo y a practicar. Gracias.